Y no solamente el puerto, porque una emergencia de estas características se estresaría claramente a toda la zona central, ya lo hemos vivido, ¿no? Total. Ahora, Marcelo, lo conversábamos hace algunos días, recordábamos aquel terremoto de Iquique, esos episodios divertidos que vivimos ahí. Pero ahí hubo un anuncio. Yo me acuerdo que semanas o meses antes, ya los sismólogos del Centro Nacional nos comenzaban a alertar de que aquí había una zona en que todo indicaba en que venía un remesón fuerte. Y se produjo. Sí. ¿Hay señales que podrían advertir una emergencia de esta naturaleza, por ejemplo, en la costa central, Valparaíso? A veces sí, a veces no, como dice la canción, y particularmente el terremoto del 1 de abril de 2014 en Iquique y la quebrada de Camarones fue un terremoto que tuvo numerosos precursores. Incluso un evento sobre 6 en febrero de ese 2014 y gradualmente iba aumentando la frecuencia, iba aumentando la magnitud de los eventos. Se estaba dibujando un escenario y justamente terminó ese 1 de abril. Sin embargo, no siempre es así. Independiente de ello, la nota de alguna forma trataba de rescatar el pasado. Y el pasado es que donde han ocurrido grandes eventos pueden volver a ocurrir, pero particularmente hay que rescatar de que ninguno es un clon del anterior. Por lo tanto, lo que venga en el futuro no sabemos exactamente cómo va a ser. Y lo otro es que hay escenarios distintos. En la zona central de Chile hay eventos, hay grandes terremotos con tsunamis, por ejemplo, que ocurren muy cercanos a la costa, que se sienten muy intensos, que son muy destructivos, pero son con magnitudes cercanas a 8 o superior. Y hay otro tipo de evento que ocurre más hacia la trinchera, más distante de la costa, que son muy grandes, que pueden alcanzar magnitudes cercanas o superiores a 9, como el evento que me comentabas de 1730, que esos sí que generan tsunamis gigantescos y que pueden ser incluso recibidos en las costas de Japón, como pasó el 8 de julio de 1730, donde las olas de ese maremoto chileno fueron registradas con alturas cercanas a los 2 metros en distintas localidades costeras de ese país. De Asia. En Japón. Pero acá, por lo que estaba leyendo de los datos, ese terremoto y el tsunami de 1730 en Valparaíso superó incluso las 35-40 metros la altura de la ola. Supuestamente se dice que hay registros, según los estudios, ¿no?, de que en Arica la altura de la ola habría superado los 25 metros. ¿Es así? A ver, depende, porque o sea, los tsunamis pueden alcanzar alturas como las que mencionas. Por ejemplo, para el tsunami del 2010, que fue detonado por un terremoto 8.8, medimos junto a mi equipo fácilmente en algunos lugares alturas cercanas a los 30 metros. Pero también hay que entender el contexto. Ese tipo de alturas no ocurre en cualquier lugar. Hay cierta configuración costera, hay ciertos procesos que combinados explican por qué un tsunami puede alcanzar ese tipo de amplitudes. O sea, no es que entre una ola de 30 metros pareja. Para entender, es por ejemplo lo que observamos en Avenida Perú, en sectores que están más expuestos que otros donde la ola golpea mucho más. No, yo diría que cuando hablamos de cosas raras es, por ejemplo, en costas acantiladas. Imagínate que un flujo viene desde el mar importante y se encuentra en un acantilado, donde la pendiente cambia rápidamente, súbitamente, donde la topografía empieza a aumentar rápidamente. Lo que pasa es que una masa, en este caso ondas de tsunami consecutivas, chocan con esta masa y se produce un fenómeno que se llama splash, como que salta, llega más arriba, y esa rareza que se denomina estos comportamientos no lineales, raros, ciertamente, pueden alcanzar generalmente alturas excepcionalmente importantes. Bueno, de todas maneras estamos... generalmente, disculpa, ¿sí? Esas amplitudes que me mencionas de 30 a 35 metros se obtienen mediante técnicas de modelación numérica, que son formas matemáticas de tratar de simular, de representar cómo podría ser el comportamiento de estas ondas en las costas, pero evidentemente hay que más o menos barajar de que es matemáticas y que es una modelación y por lo tanto también es una simplificación de la realidad. Claro. Ahora, a propósito de modelaciones, porque esto ocurrió en 1730 en Valparaíso, pero se han hecho modelaciones, imagino que en base a todas esas herramientas y criterios que tú nos hablas. Veamos esta simulación de 1730 proyectada sobre la bahía de Valparaíso. Así habría entrado en ese momento el oleaje, arrasando todo el plan, ¿no? Ya. Bueno, simulaciones como esta se han hecho numerosas desde principios del 2000 que las estamos realizando y particularmente, claramente muestran los altos niveles de exposición, en este caso Valparaíso. Pero independiente de ello, hay que rescatar de que hoy día se mira con mayor atención un peor escenario creíble. Antes del 2010, los peores escenarios creíbles, como el de 1730, eran como guardados debajo de la cama y los enfoques eran más probabilísticos. Nos fijábamos más en el evento probable, el que puede ocurrir mañana. No en los peores escenarios, porque los peores escenarios son raros, necesitan mucho tiempo para acumular esa energía y liberarla y manifestarse en zonas costeras expuestas. Por lo tanto,
el hecho de que haya cambiado ese paradigma de mirar de frente los peores escenarios creíbles es un salto cuántico, porque evidentemente hoy día estamos mirando con mayor atención lo peor, a diferencia de antes, que era lo probable. De alguna forma, lo que influyó en esto, evidentemente, fue el gran terremoto y tsunami del 2004 en el sudeste asiático, que fue gigantesco e inesperado, el gran terremoto y tsunami chileno del 2010 y particularmente lo que pasó en Japón en el 2011, que superó al país que creó el concepto, al país que más había avanzado en estas materias. ¿Hay algún patrón? A ver, yo sé que no hay predicción, pero solamente cuando ustedes revisan toda la historia de la sismicidad de los últimos centenios, que cada, por ejemplo, 10 años, en una zona haya un golpe fuerte. Yo lo he escuchado mucho en muchas conversaciones. Oye, el 2010 ya tuvimos uno fuerte. Estamos más o menos en la fecha de que venga otro fuerte. Claro. ¿Hay algún factor? Sí. ¿Por la acumulación de energía? Claro, pero esa acumulación de energía es directamente proporcional al tiempo que transcurre en la zona de contacto de placas. En este caso, Chile se localiza frente a una de las zonas de subducción más peligrosas del mundo. Tenemos el terremoto más grande registrado ciertamente instrumentalmente en 1960. Y el hecho de que sean bordes convergentes quiere decir que esa energía, como bien tú dices, Gonzalo, se acumule en el espacio, en el tiempo, y se va liberando de forma recurrente mediante terremotos. Ahora, hay terremotos y terremotos. Hay terremotos grandes, con magnitudes cercanas o superiores a 8, y hay terremotos gigantes, que son con magnitudes superiores a 9, y que son los que liberan gran parte de todo ese presupuesto energético. Ahora, para que ello ocurra, pueden pasar siglos. Por ejemplo, para el terremoto de 1960, pasaron 3 siglos para que se acumulara toda la energía necesaria para obtener esa magnitud 9.5. Independiente que antes tuvimos terremotos en esa misma zona, estamos hablando del centro-sur de Chile, desde el Golfo de Arauco hasta Península de Taitao, terremotos en 1837, 1737, en rigor. Pueden haber terremotos intermedios que no liberan todo ese presupuesto energético porque tienen una personalidad distinta, están más cercanos a la costa y más hacia la trinchera, en la zona de contacto entre la placa oceánica y la continental, que es el borde marino de la zona de subducción, es donde realmente se están acumulando esfuerzos y esos requieren generalmente más tiempo para manifestarse. Y justamente retomando lo que mencionabas inicialmente, 1730 se nos dibuja como el escenario, hace rato ya explicado por expertas y expertos, de que hay que mirarlo con atención porque podría ciertamente manifestarse en la zona central de Chile. Claro, ahora, mirando las imágenes de Valparaíso, las imágenes de la simulación, uno entiende, claro, la zona más plana, el resto son todos cerros no característicos de Valparaíso, la zona más plana va a ser la más afectada. Uno dice, ya, bueno, pero ¿qué sacamos con estar? Sí, mira, va a venir, ya, pero no se puede cambiar, pero no vamos a sacar a toda la gente de ahí. Pero sí se habla de cambiar nuestras conductas o tal vez comenzar a repotenciar zonas de evacuación, evacuaciones verticales. ¿Qué crees tú que es importante para poder enfrentar una amenaza de esta naturaleza? Mira, acá hay varias miradas. Primero, evidentemente esto acá implica cuando ya hay tanta exposición, evidentemente se debe gestionar ese riesgo. Y existen distintas miradas, ciertamente miradas más prospectivas de futuro, de evitar ante el conocimiento y la ciencia, por ejemplo, evitar aumentar la exposición y por lo tanto evidentemente también el riesgo. Sin embargo, cuando ya está todo consumado, como tú bien dices, en ese caso evidentemente los esfuerzos tienen que estar concentrados por una parte en el manejo y gestión de esa emergencia, que eso implica señalización, educación de las comunidades, definición de zonas seguras, pero por otra parte, evidentemente, la normativa debe incentivar a disminuir los niveles de exposición, a disminuir la densidad, a relocalizar lo crítico. Evidentemente lo vimos para el tsunami del 16 de septiembre en Coquimbo, ciertamente el 2015, cuando se inunda Teletón, ciertamente, y ahí evidentemente uno tiene que hacer el mea culpa, es qué hace o qué hacía Teletón instalado cerca del mar expuesto a este peligro, que si hubiera llegado en otra hora ese tsunami, la historia habría sido muy distinta. Por lo tanto, los hechos recientes y del pasado nos revelan ciertamente la peligrosidad que revierten estos procesos, pero también la incertidumbre de sus comportamientos. Por lo tanto, es ahora, en tiempos de paz, cuando se tienen que tomar acciones. Por lo tanto, una buena normativa, eso se llama planificación urbana, y no tiene ninguna complejidad, implica que los planos reguladores, en este caso, como instrumentos de planificación territorial, de forma efectiva logren incorporar ciertamente este riesgo. Y si bien Chile tiene su normativa, artículos y una serie de instrucciones para hacerlo, en rigor es bien cosmético, todavía no logra permear ciertamente y garantizar seguridad en el habitar a los habitantes de este país. Lo vemos con la falla de San Ramón, lo vemos con el peligro volcánico en Pucón, lo vemos con lo que pasa en Chaitén, lo vemos con lo que pasa en Chañaral. Permanentemente estamos tratando de focalizarnos y concentrarnos más que nada en la reconstrucción. Pero la idea es que podríamos evitarnos toda esa reconstrucción si evidentemente tuviéramos una mirada más proactiva en estas materias. Y también como la cultura, la educación, los sistemas de alerta,
que se ensayen pueden significar un cambio, como tú dices, cuántico en nuestra forma de enfrentar estas amenazas. Nuestro equipo ayer fue justamente a la costa de Valparaíso, conversó con la gente. Rafa Venegas habló con ellos, les preguntó, a ver, ¿cómo lo ve usted? ¿Usted cree que estamos preparados? ¿Están preparados los porteños para enfrentar una cosa de esta magnitud? Veamos cómo les fue. Veámoslo. Acá estamos en zona segura, pero ¿qué tan preparados están en el borde costero? Lo vamos a ver en el Buenos Días a Todos. Llegamos aquí al Muelle Prat, donde vemos mucho movimiento. ¿Usted habitualmente trabaja acá? Sí, acá en la lancha de turismo. Si hubiese un tsunami acá, sería con olas de entre 30 y 35 metros de altura. ¿Están preparados aquí, usted cree? Mire, sí, yo creo que sí, porque bueno, el Molo Abrigo, ahí tenemos 70 metros de muralla, ya que está así edificado. ¿Usted diría que sí están preparados? Y la gente también no es tonta, porque cuando hubo el terremoto en Coquimbo, aquí toda la gente arrancó para los cerros. ¿Crees tú que está preparada esta zona, esta parte? Evidentemente no, esto no está preparado para aguantar unas olas de ese tamaño, de esa envergadura, no. La gente igual acá no está preparada para la llegada de un tsunami. La gente se pone nerviosa, corre sin saber a dónde, para dónde, cómo ni cuándo. Nosotros estamos en la parte de arriba del cerro, pero yo te digo, mi hija estudia abajo y uno está constantemente con el miedo de... Sobre todo ahora que han habido hartos y bien seguiditos, hartos temblores bien fuertes y seguiditos. Y Jorge, tú estás aquí al ladito de la costa. Estamos preparados porque ya han hecho 2 simulacros. En caso de un tsunami es como que esta parte es la más afectada. Yo llevo aquí 55 años, entonces uno se maneja cuando hay temporal, cuando está el oleaje, entonces ya uno va aprendiendo. ¿Cuánto sería 30, 35 metros si me lo muestran ese edificio, por ejemplo? Unos 3 pisos. Y del tradicional Muelle Prat llegamos aquí a la Caleta Portales, lugar turístico donde se observa la playa. Por acá hay algunas personas que están... ¿Cómo estás, Pato? Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Aquí con unos compañeros de trabajo acá. Si hubiese un tsunami, habría olas de hasta 30 o 35 metros. ¿Se está preparado para una situación como esa aquí? Yo creo que no. Primero que nada, las medidas no están demarcadas, no hay letreros que te indican hasta dónde puede llegar la primera ola. No, imagínate, lleno de turistas acá y hay una alerta, hay que evacuar. Al cruzar allá hay una pura salida que es del metro y imagínate lleno, hay una reja saltando, cuántos accidentes, lesionados, entonces, y si no pasa nada, solo por dar la alarma o una falsa alarma, la gente se va a asustar y va a quedar, ¿cuántos heridos? Entonces, deberían haber como puertas y cuando suceden esas cosas, se abrieran, no sé, si quede parejo porque como es turístico esto, no siempre va a haber más gente. Y al llegar a Viña del Mar, a la avenida Perú, se ven de inmediato los trabajos producto del daño que han provocado las altas marejadas en los últimos días, lo cual evidencia que en un caso de tsunami podría haber un daño mayor. Eso se nota también en los departamentos que están justo aquí en avenida Perú. Si hay algún tsunami, ¿saben qué hacer aquí? Irnos en auto a la parte más alta. Claro, la alerta de tsunami, lo que nos está llegando a los teléfonos, que nos llega a todo. De ahí cada uno sabe lo que tiene que la parte más alta, buscar la parte más alta. Trabajo aquí mismo, así que... ¿Tú trabajas por acá también? Sí, trabajo ahí en la clínica Ciudad del Mar. ¿Y ahí también hay un protocolo de evacuación? Claro, sí, tiene que haber un protocolo de evacuación. Perfecto. ¿Se han fijado que aquí hay muchos departamentos aquí en esta zona que las altas marejadas ya como que ha dañado un poquito ellos? ¿Crees que ahí es más peligroso? Sí, por supuesto que sí. No me iría a vivir a esos departamentos. ¿Cómo crees tú que está preparada la ciudad en caso de que hubiese un tsunami de 30 o 35 metros de altura con una ola de ese tamaño? Sería complicado. Una vez que pasó que se hizo un simulacro, evacuar a los cerros, esa es como la medida más preventiva, más segura. ¿Tú, Patricia, mantendrías la calma? ¿Podrías hacerlo con tranquilidad? En el momento no, no, yo por lo menos yo soy muy nerviosa, yo me pongo histérica y corro. Pero aquí tenemos hartos cerros cerca en realidad en el plan y ya sabemos ya para dónde arrancar cuando llega, porque después de un terremoto uno al tiro piensa en un tsunami, entonces uno al tiro se refugia.
El informe de la Universidad de Chile dice que los resguardos que se han tomado para desastres naturales no son suficientes. Sin embargo, los vecinos del sector costero dicen estar preparados. ¿Qué pasará en el caso de un tsunami? Diversas opiniones ahí de los porteños. La verdad es que uno de todo corazón, teniendo todos una cultura sísmica o al menos una experiencia sísmica en Chile, porque a todos nos ha tocado vivir de una u otra manera algún sismo. Pero uno a veces no se sigue, la naturaleza siempre sorprende. Entonces... Es que sí, pero ese es el discurso fisicalista, naturalista, que le delega a la naturaleza la responsabilidad del potencial o futuro desastre. La sorpresa. Pero en rigor acá no hay ninguna sorpresa. Los hechos nos revelan de que tenemos un pasado de grandes terremotos con tsunamis. Los hechos nos revelan que ocurren y seguirán ocurriendo por millones de años más. Los hechos nos revelan que seguimos densificando, localizando escuelitas a orilla de playa, aumentando densidad. Por lo tanto, no hay ninguna sorpresa en el desastre. Loteando borre costero. En la práctica, lo que va a pasar sencillamente, y la naturaleza permanentemente, mejor dicho, nos está enviando señales. Como lo que pasó el 2014 en Iquique, como lo que pasó el 2015 en las costas de Illapel, evidentemente, donde podría haber sido mucho más complejo de lo que fue. Y en la práctica, como sociedades reactivas que somos, no evidentemente miramos el problema de frente. Siempre es suave, siempre es gradual, es cosmético y se conecta directamente también con el impacto, pero particularmente con el número de víctimas. Porque en el caso de Japón, por muy país desarrollado que sea, cuando tú tienes más de cerca de 20.000 víctimas, evidentemente es otra la decisión que define el cómo reconstruir, el cómo habitar. Y evidentemente en un modelo de desarrollo neoliberal como el que tiene Chile, evidentemente lo que prima es el mercado por sobre la vida de las personas. Porque la vida de las personas es distinto de los cuerpos, evidentemente. Yo puedo preocuparme de que corran, de que se salven, pero otra cosa es preocuparse de la vida, de todo lo que significa, ciertamente, convivir con el riesgo. Y si realmente miráramos con atención lo que hacen países que han vivido en estos temas, evidentemente estaríamos hace rato haciendo cosas importantes y rápidas, porque estamos atrasados. Pero si nos preocupa, nos fijamos en lo que nos conviene. ¿Y qué es lo que es rápido? Los sistemas de alerta temprana, la tecnología, aprender a modelar numéricamente, apropiarse del nuevo algoritmo hipercomplejo que mira cómo rompe la ola y trata de discriminar lo no lineal, etcétera. Pero eso también nos suma. Pero la normativa... Para no encontrarlo todo malo, porque, por ejemplo, ¿sabes qué? A mí me ha llamado la atención porque cuando las cosas se hacen mal, les pegamos fuerte. Pero... Entre comillas, porque el tsunami del 2010 no se apretó el botón rojo y es como una anécdota nomás. Se le echa la culpa al cantante no sé cuánto, se le echa la culpa a la presidenta de la época, se le echa la culpa a la ONEMI en la práctica, pero en la práctica con todo lo que teníamos sobre la mesa, con todos los avances, tampoco se apretó el botón rojo. Por lo tanto, no podemos quedarnos dormidos en los laureles. Hemos avanzado, de acuerdo, totalmente, pero claramente el escenario que viene en el futuro nadie sabe específicamente cómo va a ser. No, totalmente de acuerdo contigo. Me refería a que yo, por lo menos una vez a la semana, en Twitter te aparece... atención a los vecinos de Rancagua porque les va a aparecer un mensaje de están alerta, probando el sistema, claro. El sistema automatizado de alerta de emergencia. Y lo están haciendo con todas las ciudades, en todas partes. Es importante. Están probando el sistema de alerta de emergencia. Recuerda que la evacuación que tuvimos por terremoto en la Antártida reveló ciertamente que era necesario hacer estos ejercicios. Sí. Y la práctica se alinea con ello también. Obvio. Ahora, hablando de la anticipación, mira lo que sale en la cuarta. ¿Se puede anticipar un terremoto? Sistema chileno asegura que sí. A través de dispositivos de alerta temprana pensados para hogares y otros para empresas, la firma chilena Chancura promete anticiparse en segundos, incluso minutos, a la mayoría de estos movimientos y sus potenciales daños. ¿Existe la tecnología que sea capaz de advertir anticipadamente un movimiento telúrico? Vemos que es un sistema de alerta japonés algo avanzado. ¿Está la tecnología? Sí, por supuesto. Ahora, hay que entender y precisar qué se entiende por anticipar. Y cuando hablamos de anticipar en un movimiento sísmico, estamos hablando de segundos o escasos minutos, no más que eso. En la práctica esto no es predicción, sino que esto te da cierto espacio para que tomes una buena decisión en el contexto de las ondas que ya vienen avanzando sencillamente y que en cualquier minuto evidentemente se van a sentir donde tú estás. Puede salvar la vida. Por supuesto. Bueno, Japón sustantivamente ha avanzado hace mucho en esto y de alguna forma es el modelo que ellos tienen de alerta temprana instalado, que se activa las alarmas por la recepción temprana de las ondas primarias que se propagan rápidamente por una serie de instrumentos que tienen en la isla y se avisa. También están sistemas más sofisticados con sensores instalados en el talud oceánico bajo
en la plataforma continental bajo el océano, que son servicios donde hay una tecnología gigantesca, porque anda a cambiar la batería a un instrumento que está a 3.000 metros de profundidad, pero evidentemente eso está destinado principalmente a empresas donde en Japón se paga por ese servicio. Obvio. Y está el caso de México también, de que particularmente Ciudad de México hoy día, que todos bien sabemos que es muy susceptible a ser afectada por sismos, dadas las características de su condición de sitio. Ellos tienen sistemas que al llegar la onda a la costa de Oaxaca, a la costa de Guerrero, a la costa de Chiapas, rápidamente se avisa a la zona central de que van las ondas hacia allá y toman decisiones, activan las chicharras, etcétera. Que aunque sea un minuto. Y Estados Unidos también lo está haciendo. Un minuto te puede salvar la vida. Ahora,